Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y sobre todo con muchísimas ganas de sumergirnos juntos en un tema que a todos nos toca el corazón, el amor. Y no cualquier amor, no señor, sino ese amor que traspasa la pantalla, ese que nos hace soñar, que nos llena de esperanza y que nos recuerda que los cuentos de hadas, a veces, pueden hacerse realidad. Hoy, amigos, vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje a un universo lleno de romance, drama y, por supuesto, mucha química. Vamos a revivir la magia de Love is in the Air, y lo más importante, vamos a analizar a fondo los gestos de amor que literalmente enloquecieron al mundo entero. Así es, amigos, hoy vamos a desentrañar esa conexión innegable, esa chispa palpable que saltó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de esta icónica serie turca. Vamos a sumergirnos en los momentos, en las miradas, en las sonrisas, en los gestos que nos hicieron creer, por un instante, que Serkan Bolat y Eda YLDZ, en la vida real, podrían estar sintiendo algo muy especial. Y créanme, no éramos los únicos que lo pensábamos. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas a este espacio. Este es tu rincón, tu comunidad, donde exploramos todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento, las series turcas, las parejas que nos hacen suspirar, las historias de amor que nos marcan y, por supuesto, el amor en todas sus formas. Así que si te apasiona todo esto, no te lo pienses dos veces. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos llenos de análisis, curiosidades y, por supuesto, mucho cariño. Y por favor, no te olvides de dejar un buen like a este vídeo si el tema te emociona tanto como a mí. Ayúdenme a construir esta comunidad, a compartir esta pasión y a seguir disfrutando de estas historias que tanto nos gustan. Contamos con ustedes. Ahora sí, a lo que vinimos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, Eda YLDZ y Serkan Bolat, ¿cómo olvidar sus nombres? La serie Love is in the Air fue un fenómeno global. Fue un torbellino de emociones, de risas contagiosas, de lágrimas sinceras, de momentos de tensión que nos mantenían al borde del asiento, y sobre todo, de un amor que parecía trascender la ficción. Y aunque la historia de Serkan y Eda fuera, por supuesto, una creación de guionistas y directores, la conexión que se veía entre Hande y Kerem, esa química que emanaba de ellos, parecía ser algo más. Algo auténtico, algo real, algo que nos tocaba el corazón y que nos hacía creer en la magia. Y eso, amigos, es lo que hoy vamos a analizar con lupa. Para entender mejor la magnitud de este fenómeno, vamos a remontarnos al principio. Recordemos la primera vez que vimos a Serkan y Eda interactuar en pantalla. Esa primera mirada, ese encuentro fortuito, la tensión que se podía cortar con un cuchillo. ¿Cómo no enamorarse a primera vista? La chispa que saltó entre ellos fue innegable, y esa misma chispa, esa misma conexión, parecía estar presente en la vida real, entre Hande y Kerem. Y así, amigos, durante la emisión de la serie, el mundo entero se rindió a los pies de esta pareja. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías, análisis y sobre todo con una legión de fans que soñaban con ver a Hande y Kerem juntos en la vida real. Y la verdad, no es para menos. La pareja nos regaló momentos memorables que alimentaron esa esperanza, que nos hicieron creer en la posibilidad de un romance más allá de la pantalla. Desde entrevistas llenas de miradas cómplices hasta eventos donde la cercanía era más que evidente, pasando por publicaciones en redes sociales que parecían guiños secretos. Siempre había algo que nos hacía pensar, uy, aquí hay algo más. Así que para honrar la memoria de este romance que nos robó el corazón, vamos a recordar algunos de esos gestos, esos momentos, esas pequeñas acciones que, a mi parecer, fueron claves para que el mundo entero se enamorara de la pareja y sobre todo, para alimentar la esperanza de un amor verdadero. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia y cariño, porque vamos a recordar los detalles que hicieron de Hande y Kerem una de las parejas más queridas del momento. Empecemos por lo más evidente, las miradas. ¿Recuerdan esas miradas que se cruzaban en el set, en las entrevistas, en las fotos? Miradas que parecían decir más que 1000 palabras. Esas miradas que revelaban complicidad, cariño, admiración. Miradas que nos hacían suspirar y que nos demostraban que entre ellos había algo especial, algo que trascendía la mera amistad. Pensemos en las entrevistas. ¿Cuántas veces vimos a Hande y Kerem mirarse fijamente, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar?
¿Cuántas veces vimos a Kerem perderse en los ojos de Ande, como si el mundo se detuviera a su alrededor? Esas miradas eran oro puro para los shippers, para los que creían en la magia y en la posibilidad de que el amor verdadero surgiera entre ellos. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista en la que Ande, al ser preguntada sobre Kerem, lo miró y sonrió con una sonrisa que irradiaba felicidad y cariño. Era una sonrisa que no se podía fingir, una sonrisa que revelaba una conexión profunda. Y por otro lado, recuerdo una entrevista donde Kerem no dejaba de mirarla, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Era una mirada llena de admiración y afecto. Esas miradas, amigos, son el lenguaje universal del amor, y entre Ande y Kerem, ese lenguaje se hablaba a la perfección. Luego hablemos de los gestos físicos. ¿Recuerdan esos roces casuales, esas manos que se rozaban accidentalmente, esos abrazos que parecían durar una eternidad? En las fotos, en las alfombras rojas, en los eventos de promoción de la serie, siempre había un pequeño toque, una mano en la espalda, un abrazo prolongado, un gesto sutil pero poderoso que revelaba cercanía, confianza y quizás un poquito más. Recordemos, por ejemplo, los momentos en los que se agarraban de la mano al entrar o salir de algún lugar. O esos abrazos que parecían tan naturales, tan llenos de cariño, que nos hacían pensar que estaban sintiendo algo más que la simple amistad. Esos gestos, aunque pequeños, eran una prueba de la conexión que existía entre ellos, de la comodidad que sentían al estar juntos y de la confianza que se tenían. Además, no podemos olvidar los gestos de cariño y complicidad que veíamos en las sesiones de fotos. En las fotos promocionales de la serie, por ejemplo, la química entre ellos era palpable. Se miraban, se abrazaban, se reían, y todo eso nos hacía soñar con que su amor traspasara la ficción. Sigamos con las risas. ¿Cómo olvidar esas carcajadas contagiosas, esas risas que demostraban que se sentían cómodos y que se divertían juntos? La risa es una de las mejores medicinas, y si la compartes con alguien especial, es señal de que hay conexión, de que hay una buena relación, de que hay un cariño especial. La risa que Ande y Kerem compartían en las entrevistas, en los vídeos detrás de cámaras y en las fotos era de las mejores. Era una risa sincera, una risa contagiosa, una risa que nos hacía creer que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Podemos recordar momentos específicos, como cuando se equivocaban durante las grabaciones y se reían a carcajadas, o cuando se gastaban bromas y se divertían como niños. Esas risas eran la prueba de que se sentían a gusto el uno con el otro, de que disfrutaban de su compañía y de que la pasaban bien juntos. También es importante mencionar la forma en que se apoyaban mutuamente. En las redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, se felicitaban por sus logros y se mostraban su apoyo incondicional. En los eventos siempre estaban el uno para el otro, apoyándose y celebrando cada éxito. Recordemos el apoyo incondicional que se daban en las redes sociales. Los comentarios, los me gusta, las historias. Todo era un despliegue de cariño y admiración. Cada vez que uno de ellos lograba algo importante, el otro era el primero en celebrar y en mostrar su orgullo. Ese apoyo constante era una señal de la fuerte conexión que existía entre ellos. Por ejemplo, si Ande lanzaba un nuevo proyecto, Kerem era el primero en felicitarla y en promocionarlo en sus redes sociales. Y si Kerem lograba algo importante, Ande era la primera en celebrarlo y en mostrar su admiración. Ese apoyo mutuo era una prueba de la admiración y del cariño que sentían el uno por el otro. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las declaraciones indirectas. Ya saben, esas frases que dejaban entrever lo que sentían, esos mensajes encriptados que solo ellos entendían. No eran declaraciones directas de amor, pero estaban llenas de cariño y admiración. Kerem, por ejemplo, ha dicho en varias ocasiones que Ande es una persona maravillosa, que la admira mucho y que disfruta mucho su compañía. La ha descrito como una persona talentosa, inteligente y divertida. Y esas palabras, aunque no fueran una declaración explícita de amor, revelaban un cariño y una admiración muy profundos. Ande, por su parte, siempre ha hablado con mucho cariño y respeto sobre Kerem, destacando su profesionalismo, su buen corazón y su capacidad de hacer reír a la gente. Siempre ha hablado de él con una sonrisa en el rostro y con un brillo en los ojos, lo que demostraba el afecto que sentía por él. Esas palabras, aunque no fueran directas, revelaban la gran admiración que sentía por él. Y por supuesto, recordemos los momentos en los que se defendían mutuamente de los comentarios negativos. Siempre se apoyaban y se protegían, lo que demostraba que se preocupaban mucho el uno por el otro.
Pero, ¿qué pasó con todo esto? Pues bien, lo que sucedió después ya es historia conocida. Aunque el final de Love is in the Air nos dejó con un sabor agridulce, lo importante es que nos dejaron el legado. Nos demostraron que en la ficción y en la vida real, el amor puede ser algo mágico, algo que te transforma, algo que te hace creer en los cuentos de hadas. Nos regalaron momentos inolvidables que nos hicieron soñar, que nos llenaron de esperanza y que nos recordaron que el amor, a veces, puede estar más cerca de lo que pensamos. A pesar de que su relación terminó, el cariño entre ellos sigue siendo evidente. Han demostrado madurez y respeto, y eso es algo que debemos valorar. Han sabido separar la vida personal de la profesional y han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Y ahora, amigos, vamos a lo que realmente nos interesa. ¿Qué aprendimos de todo esto? Aprendimos que la química no se inventa, que la conexión es algo que simplemente sucede. Aprendimos que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados, y que a veces, las historias más bonitas, tienen finales que no son como los esperábamos. Aprendimos que el amor, sin importar su duración, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Aprendimos que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y que no siempre es fácil mantener una relación en el ojo público. Aprendimos a respetar las decisiones de cada persona y a valorar el cariño y la admiración que se tienen mutuamente. En resumen, hemos recorrido algunos de los gestos de amor que, según mi humilde opinión, enloquecieron al mundo. Miradas cómplices, roces casuales, risas contagiosas, apoyo incondicional y declaraciones indirectas. Todo esto, sumado a la magia de la serie y al talento de Hande y Kerem, crearon un fenómeno que sigue dando de qué hablar y que nos ha dejado un recuerdo imborrable. Y más allá de la historia personal de Hande y Kerem, lo importante es que nos demostraron que el amor es posible, que el amor es mágico y que el amor, en todas sus formas, merece ser celebrado. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué gestos de amor recuerdan ustedes que les hicieron suspirar? ¿Creen que realmente hubo algo más entre Hande y Kerem? ¿Qué es lo que más recuerdan de esta pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Así no se pierden ninguna de estas historias que tanto nos gustan. Los quiero mucho, gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo, lleno de más emociones, análisis y, por supuesto, mucho amor. Hasta luego. Un abrazo enorme para todos.